Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo no respiró paz. Por un lado, Estados Unidos, líder del capitalismo, y por el otro lado, la Unión Soviética, defensora del comunismo. No era solo ideología, era poder. Dos sistemas enfrentados, compitiendo por la influencia global. La OTAN se formó en 1949 y como respuesta el Pacto de Varsovia en 1955. Europa fue el tablero, pero el riesgo nuclear era el gran miedo. Cada bando acumulaba miles de armas nucleares suficientes para destruir el planeta varias veces. Ese equilibrio no era paz, era terror. La Guerra Fría había comenzado y la humanidad vivía bajo la sombra del botón rojo. Momentos de tensión. La crisis de Berlín, la crisis de los misiles en Cuba, Vietnam y Afganistán. Cada choque era un recordatorio que bastaba un error para que el mundo se incendiara. En 1962, el planeta estuvo a punto de una guerra nuclear. Estados Unidos descubre misiles soviéticos en Cuba. Kennedy y Khrushchev mueven sus piezas y por 13 días el mundo contuvo la respiración. Al final la diplomacia funcionó, pero la elección fue clara. Bastan segundos para decidir el destino de millones. El colapso de la Unión Soviética. En 1991, la bandera roja de la Unión Soviética es arriada en Moscú. La Unión Soviética había caído. Estados Unidos parecía el dueño indiscutible del orden mundial. Rusia entraba en una década de caos. Pobreza, corrupción, privatizaciones salvajes. Una nación humillada que pasó de ser superpotencia a mendigar préstamos internacionales. Occidente celebraba su victoria, pero en Moscú crecía el resentimiento. Un resentimiento que tarde o temprano regresaría. El ascenso de Putin. En el año 2000, un ex agente de la KGB llega al Kremlin, Vladimir Putin. Prometió devolver el orgullo a Rusia, restaurar el poder perdido y proteger al país de un mundo que según él quería mantenerlo de rodillas. Putin extendió algo clave: la energía será su arma más poderosa. El gas ruso comenzó a calentar a Europa, el petróleo ruso a mover la economía global. Moscú volvía a ser un jugador que nadie podía ignorar. Con los ingresos del gas y el petróleo, Putin construyó el ejército, modernizó ciudades y poco a poco consolidó su imagen de líder fuerte. Para los rusos, Putin no era solo un presidente, era el hombre que devolvía la dignidad perdida en los años 90. La expansión de la OTAN. Mientras Rusia intentaba levantarse, Occidente avanzaba hacia el este. La OTAN, que había nacido para contener la Unión Soviética, siguió creciendo. Polonia, Hungría, República Checa, después Estonia, Letonia y Lituania, países que antes fueron parte del bloque soviético, ahora formaban parte de la alianza militar de Estados Unidos. Para Washington era expansión de seguridad, para Moscú era un cerco. Putin advirtió: ni un paso atrás. Pero Occidente no escuchó. El tablero se estaba preparando para una nueva confrontación. Georgia y Crimea, primeras señales. En el 2008, tras tropas rusas entrar a Georgia, fue una advertencia. Moscú estaba dispuesto a usar la fuerza. Pero en 2014, protestas en Kiev derrotaron al gobierno prorruso. Putin responde tomando Crimea. Un movimiento estratégico. La península le daba a Rusia control para el Mar Negro y la base naval de Sebastopol. Occidente sancionó a Rusia, pero no la detuvo. Crimea fue el primer recordatorio de la historia de que no había terminado, solo estaba cambiando de escenario. La Guerra Fría parecía haber terminado, pero nunca desapareció. Solo se transformó y estaba lista para estallar de nuevo en Ucrania. La invasión de Ucrania en 2022, el regreso de la guerra a Europa.
El 24 de febrero del 2022, Europa despertó en guerra. Las tropas de Rusia cruzaron la frontera de Ucrania y lo que el mundo no creía posible se volvió realidad. La pregunta era clara: ¿por qué Putin decidió dar este paso? ¿Y qué estaba en juego para Estados Unidos? Los años previos a la invasión, antes de la bomba, hubo señales. Ucrania llevaba años buscando acercarse a Occidente. Soñaba con la OTAN, con la Unión Europea. Para Moscú eso era inaceptable. Putin respondió una y otra vez: Ucrania es parte de nuestra esfera histórica. Pero en Washington y Bruselas la visión era otra. Cada país debía decidir su destino. El choque era inevitable. Una nación que quería avanzar hacia Occidente y un Kremlin decidido a impedirlo. En 2021, Rusia comenzó a movilizar tropas cerca de la frontera. Occidente advirtió: se prepara una invasión. El mundo dudó. ¿Putin sería capaz de cruzar la línea? Pero en febrero del 2022, la respuesta llegó. Ese día cambió Europa. El 24 de febrero del 2022, a las 5 de la mañana, las sirenas comenzaron a sonar en Kiev. Misiles alcanzaron aeropuertos, bases militares, ciudades. Las tropas rusas avanzaron desde el norte, el este y el sur. Putin anunció: se trata de una operación militar especial. Pero todos sabían la verdad. Era una invasión a gran escala. En cuestión de horas, millones de ucranianos intentaron huir. Las carreteras se llenaron de autos. Las estaciones de tren de familia que no sabían dónde ir porque habían perdido todo. Occidente reaccionó con rapidez. Sanciones inmediatas, congelación de activos rusos, expulsión de bancos rusos del sistema SWIFT. El objetivo era asfixiar a Moscú, pero también enviar un mensaje: no aceptaremos este ataque. La resistencia ucraniana. Lo que Rusia esperaba que fuera un avance rápido se convirtió en una resistencia feroz. El presidente Volodymyr Zelensky se negó a huir. Frente a las cámaras, vestido de verde militar, dijo: yo estoy aquí. Ese mensaje cambió la narrativa. Ucrania no se rendía. Soldados civiles, hombres y mujeres, todos tomaron armas improvisadas. Kiev resistió, Kharkov resistió, Mariupol sufrió, pero luchó. Rusia había subestimado la voluntad de un pueblo y el mundo entero comenzó a mirar con otros ojos a Ucrania. La respuesta de Estados Unidos y la OTAN. Estados Unidos activó la maquinaria de apoyo, miles de millones de dólares en armas, desde misiles antitanque, Javelin, hasta drones, radares y sistemas de defensa aérea. Los aliados de la OTAN se sumaron: Polonia, Alemania, Reino Unido, Canadá. Todos comenzaron a enviar equipos, pero había un límite. Ningún soldado de la OTAN entraría a combatir a Ucrania. ¿Por qué? Porque un choque directo con Rusia significaría la Tercera Guerra Mundial. Washington optó por un plan calculado: armar a Ucrania, pero evitar la confrontación directa con Rusia. Una línea roja que hasta hoy sigue marcando cada decisión. El fracaso del plan ruso. Putin había apostado a un golpe rápido: tomar Kiev, colocar un gobierno títere y forzar a Ucrania a rendirse. Pero la realidad fue otra. En pocas semanas, Rusia perdió miles de soldados. Convoyes enteros quedaron destruidos en las carreteras. La logística colapsó. El Kremlin se vio obligado a retirar sus tropas del norte y centrarse en el este del Donbass. El plan original había fracasado y el costo era cada vez más alto. Pero Putin no había podido retroceder. Ya había cruzado el punto de no retorno. Las armas de la economía. La guerra no solo se libraba en el campo de batalla. Estados Unidos y la Unión Europea usaron otra arma: la economía. Congelaron reservas del Banco Central ruso, sancionaron oligarcas, cortaron exportaciones tecnológicas. Occidente esperaba un colapso inmediato en la economía rusa.
Pero Moscú contraatacó, exigió que el gas se pagara en rublos, reforzó lazos con China e India. Y aunque la economía rusa sufrió, el país no cayó. Putin encontró forma de resistir. El mensaje era claro: la guerra sería larga. El uso de la información. En esta guerra la información se convirtió en una arma. Ucrania dominó las redes sociales. Cada video, cada imagen mostraba la resistencia de un pueblo. Zelensky hablaba al Congreso de Estados Unidos, al Parlamento británico, a la Unión Europea. Su mensaje era directo: no nos dejen solos. Rusia, por su parte, censuró medios, persiguió periodistas y difundió su propia narrativa. La batalla no solo estaba en los tanques, también en la mente de millones. Y el factor nuclear. Cada vez que Rusia se veía presionada, sacaba a relucir su arma más temida, el arma nuclear. Putin advirtió: las consecuencias serán como nunca en la historia. Estados Unidos respondió con lealtad: estamos preparados. El mundo entero comenzó a preguntarse: ¿podría esta guerra terminar en una catástrofe nuclear? El riesgo sigue ahí. Un error, una mala interpretación, y el planeta podría pagar el precio más alto. ¿Y el papel de China? Mientras Estados Unidos lideraba Occidente, China observaba con atención. Pekín no condenó la invasión, al contrario, reforzó lazos con Moscú. Pero China, la guerra, entendía que era una oportunidad: comprar energía rusa más barata, debilitar a Occidente y mostrar al mundo que existía otro eje de poder. La rivalidad entre Washington y Moscú se convirtió también en parte de la rivalidad con China, un nuevo triángulo geopolítico que cambiaría el futuro. La invasión de Ucrania en 2022 marcó el fin de una era de relativa paz en Europa. Estados Unidos y Rusia habían vuelto a chocar, no solo en el campo de batalla, sino en la economía, la diplomacia y la información. Y mientras Ucrania resistía, el mundo comenzaba a preguntarse: ¿hasta dónde llegará esta guerra? El tablero estaba en movimiento y el capítulo siguiente revelaría sus consecuencias. La guerra en Ucrania no se quedó en su frontera. El eco de la bomba viajó por el planeta entero, desde la gasolinera de Europa hasta los mercados de trigo en África, desde los pasillos de la Casa Blanca hasta la rascacielos de Pekín. La guerra transformó el orden global y sus consecuencias aún se sienten en nuestro día. Crisis energética. Rusia era uno de los mayores proveedores de gas y petróleo para Europa. Cuando comenzó la invasión, los oleoductos se convirtieron en armas políticas. Alemania dependía en más del 50% del gas ruso. Italia, casi lo mismo. Francia y gran parte de Europa del Este también. Moscú cortó suministro. Los precios se dispararon en invierno del 2022. Fue uno de los más tensos en décadas. Europa tuvo que improvisar plantas de carbón que ya estaban cerradas. Fueron reactivadas. Se compró gas natural licuado a Estados Unidos, Qatar, Noruega, y el costo fue altísimo. La crisis energética no solo encareció la electricidad, golpeó a las industrias y debilitó la confianza en la estabilidad europea, pero al mismo tiempo empujó a Europa hacia una transición energética más acelerada: energías renovables, almacenamiento independiente con independencia estratégica, un cambio que Rusia nunca anticipó. El precio de los alimentos. Ucrania es conocida como el granero de Europa. Trigo, maíz, aceite de girasol. Con los puertos bloqueados en el Mar Negro, millones de toneladas quedaron atrapadas. Egipto, Túnez, Somalia, países que dependían de ese trigo, entraron en crisis alimentaria. El hambre se convirtió en otra arma de guerra.
Los precios mundiales subieron, la inflación golpeó con fuerza, incluso en Estados Unidos y América Latina. El conflicto en un rincón de Europa se sentía en la mesa de familias en todo el planeta. Los refugiados. En cuestión de meses, más de 8 millones de ucranianos huyeron de su país. Polonia, Rumania, Alemania abrieron sus fronteras. Fue la mayor ola de migración de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Familias separadas, niños sin escuela, comunidades enteras desplazadas. Europa mostró solidaridad, pero también enfrentó tensiones internas. La integración de millones de refugiados se convirtió en un desafío económico, político y social. La nueva Guerra Fría. La guerra en Ucrania no solo enfrentó a Kiev contra Moscú, abrió una línea clara en el mundo. De un lado Estados Unidos, Europa y sus aliados, del otro lado Rusia con el apoyo indirecto de China, Irán y Corea del Norte. Un bloque occidental y un bloque euroasiático. Las sanciones contra Rusia fueron un mensaje. Occidente aún puede unirse, pero al mismo tiempo China aprovechó para fortalecer su papel como alternativa. El yuan ganó terreno en transacciones. Los BRICS se convirtieron en un actor más relevante. Lo que parecía un conflicto regional reconfiguró el orden mundial. Hoy vivimos una nueva guerra fría, pero esta vez con varios polos de poder. El impacto en Estados Unidos. Para Washington, la guerra fue un desafío, pero también una oportunidad. Demostró que podía liderar de nuevo Europa, reforzó la OTAN, vendió gas natural licuado y armas en cantidades récord, pero también pagó un precio: inflación interna, fatiga de la opinión pública, un costo financiero de miles de millones que abrió debates políticos internos. En el Congreso algunos comenzaron a preguntar ¿hasta cuándo debemos financiar esa guerra? La política doméstica de Estados Unidos se cruzó con la estrategia global, un dilema que sigue abierto. El impacto en Rusia. Las sanciones golpearon fuerte. McDonald's cerró sus restaurantes. Marcas occidentales se fueron. El rublo cayó, aunque se recuperó parcialmente. Pero el golpe más profundo fue la desconexión tecnológica. Sin acceso a chips avanzados, la industria militar rusa quedó limitada. La economía se volvió más dependiente de China. Internamente, Putin endureció la represión. Prensa censurada, opositores encarcelados. Miles de jóvenes huyeron del país para evitar el reclutamiento. Rusia resistió, pero quedó aislada como nunca desde el final de la Guerra Fría. El papel de América Latina. La guerra también alcanzó a regiones lejanas. En América Latina algunos gobiernos condenaron a Rusia, otros mantuvieron la neutralidad, buscando equilibrar relaciones con Estados Unidos y Moscú. En África la influencia rusa creció. Mercenarios del grupo Wagner ofrecieron seguridad a cambio de recursos. Rusia se presentó como alternativa a Occidente. El sur global se convirtió en un campo de disputa y la guerra en Ucrania aceleró esa competencia. El factor nuclear y el miedo global. Cada amenaza nuclear rusa se convirtió en noticia mundial. El simple hecho de que un líder hablara de armas nucleares era suficiente para aumentar la tensión en mercados y gobiernos. El planeta revivió un miedo olvidado desde la Guerra Fría, la posibilidad de un error que acabe con millones de vidas. Ese miedo aún está aquí y mientras la guerra siga abierta, seguirá marcando el pulso de la geopolítica global. La guerra en Ucrania no es solo un conflicto regional, es un terremoto que cambió la economía, la política y la seguridad del planeta. Estados Unidos, por su parte, y Rusia, por otro lado, volvieron a enfrentarse.